La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena que nos escuchan a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos poner en análisis un tema que debiera ser preocupación de todos los ecuatorianos. ¿Cómo encontrar soluciones concretas a la crisis del seguro social y evitar que su situación se deteriore aún más en perjuicio de afiliados, jubilados, pensionistas? Aquí hay que decirlo, ha faltado voluntad política para liderar procesos y enfrentar los acuciantes problemas que cada vez se deterioran aún más. Ha habido 3 presidentes del Consejo Directivo del IES, el delegado del presidente de la República, en un año 3 meses. Siguen en sus cargos quienes han sido parte de la crisis, entre ellos el delegado de los empleadores y el delegado de los trabajadores en funciones prorrogadas durante años, también trabajadores y subrogantes en cargos de dirección. Mientras tanto, la situación se deteriora. Hace poco ofrecían arreglar en pocas semanas el tema de los medicamentos en el sector de la salud, pero ese es un paliativo. Con eso no se arreglan los problemas estructurales que tiene el Seguro Social ecuatoriano. Lo digo, es una vergüenza que se hayan juntado los delegados de los empleadores y los trabajadores, no para sumar esfuerzos a fin de solucionar los acuciantes problemas de los afiliados, jubilados, pensionistas, la recurrente falta de medicamentos e insumos en los hospitales y dispensarios médicos y tantos otros problemas que existen. No hay resultados, no es posible que sean cómplices de la actual crisis. Insisto, aquí también hay parte de la responsabilidad política del Ejecutivo al enviar a sus delegados y no dar un respaldo, como ocurriera con los 2 primeros presidentes, el ingeniero Jorge Madera, un conocedor de la problemática, y el economista Francisco Cepeda. Con estos antecedentes quiero dar la cordial bienvenida a nuestros invitados, el economista Fernando Mosquera, experto y miembro de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, la doctora Patricia Borja, experta e integrante de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, y el economista Pablo Lucio Paredes, analista y académico. Doctora Patricia Borja, cada vez que hablamos del Seguro Social no afloran las soluciones, las proyecciones que permitan enfrentar con certeza esta crisis del Seguro Social ecuatoriano. ¿Cómo encontrar soluciones concretas y darle gobernabilidad, que fue la última denuncia del presidente saliente? No hay gobernabilidad en el Seguro Social ecuatoriano. Muy buen día, doctora Patricia Borja. Muy buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para el economista Fernando Mosquera y también para el economista Pablo Lucio Paredes y, por supuesto, para toda la audiencia. Sí, realmente, como usted acaba de señalar, no se ha brindado la atención necesaria que tiene esta situación como un derecho humano, porque se trata del derecho humano a la seguridad social, que según la Constitución, su garantía constituye uno de los fines primordiales del Estado ecuatoriano, pero no puede ser posible que continúe como una situación postergada de la discusión y del debate nacional. Como usted hacía referencia en su pregunta respecto de la gobernabilidad de la institución, creo que es muy, muy relevante que se tome en cuenta que el anterior representante del Ejecutivo en el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social remitió una solicitud al Consejo Nacional Electoral en la que mencionaba que se analice la viabilidad
de llevar a cabo las elecciones, el proceso de elecciones como tal, para la designación del representante de los empleadores y el representante de los asegurados y de sus respectivos alternos, al amparo del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social. El Consejo Nacional Electoral, de lo que he tenido conocimiento, ha dado una respuesta al anterior presidente del Consejo Directivo del IES en el sentido de que sí es viable que se realice la elección, a pesar de que hay que recordar que en el año 2016 la Corte Constitucional declaró con efecto diferido la inconstitucionalidad de los incisos segundo y tercero del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, que justamente hacen referencia a quienes deben intervenir en el proceso de designación del representante de los empleadores y del representante de los asegurados, así como de sus respectivos alternos. Pero como esta inconstitucionalidad fue postergada hasta que la Asamblea Nacional emitiera la reforma respectiva y como eso no ha ocurrido hasta el momento, entonces el Consejo Nacional Electoral ha dado esta respuesta en sentido positivo, pero ha solicitado una determinada información al presidente del Consejo Directivo en esa época. De lo que tengo conocimiento, el economista Cepeda no alcanzó a dar una contestación al Consejo Nacional Electoral, pero me parece que sería muy importante que el nuevo presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pueda dar continuidad a esta acción, a esta actuación realizada por su antecesor, debido a que, si bien es cierto, el último proceso de elecciones se llevó a cabo en el año 2012 y las funciones de estos representantes han debido concluir en el año 2016, dado que no se ha hecho la nueva elección, se han mantenido prorrogados en funciones y hasta que no sean legalmente sustituidos, continuarán en el cargo. Pero en cuanto a la legitimidad de sus decisiones y sobre todo a todas las actuaciones y al rol como tal que se ha venido ejerciendo en todos estos años por parte del máximo órgano de gobierno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sí sería muy importante que se dé continuidad a este accionar, a la par de que también se debe considerar que la Asamblea Nacional tiene una gran responsabilidad de emitir el acto normativo, en este caso la reforma al artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, pero es algo que hasta el momento se mantiene como un tema pendiente. Bien, este primer punto, un comentario del economista Fernando Mosquera. Muy buen día. Respecto del problema de la gobernabilidad, la integración plena del Consejo Directivo del IES, que no ha permitido darle continuidad a las tareas que tiene como desafío la administración del IES. Muy buen día, economista Mosquera. Buenos días, un saludo muy afectuoso a Pablo, a Patricia, a usted Miguel y obviamente a su enorme audiencia en este día sábado. La gente está pendiente de este programa de Controversia en Escena. Sobre su pregunta, creo yo que es tiempo de tomar definiciones. El asunto es que los dos delegados, tanto de los empleadores como de los trabajadores, están prorrogados fuera de un límite normal de una prórroga. Y creo yo que aquí es importante la acción del Consejo Nacional Electoral y también de la Asamblea. El problema de la Asamblea es que está en total confrontación con el Poder Ejecutivo. Hay un grupo de diputados, tanto de UNES como de Pachacuti, como algunos de la izquierda democrática y algunos otros más independientes, que será muy difícil que los pedidos hechos por el Ejecutivo sean tramitados. Y al existir ese choque de trenes, la solución que debe determinar la Asamblea de acatar una sentencia de la Corte Constitucional de reformar el artículo 28 para encontrarle gobernabilidad del IES, le veo bastante problemática, bastante complicada. Por otro lado, es conveniente pensar que el Consejo Directivo del IES, que está dirigido por un representante del Ejecutivo, muchos de los gobiernos y de los políticos consideran como que el Seguro Social
es otro ministerio y es parte de el reparto político de cada gobierno. Y el representante del Ejecutivo, no de este, sino de los anteriores también, consideran que deben defender únicamente los intereses de la presidencia de la República y del gobierno en turno. Y uno de los mayores deudores hacia la seguridad social es el que toma las decisiones. Y ahora tiene o han tenido parte de ese poder los dos delegados que están prorrogados. Pero si este es un problema grave de gobernabilidad, uno de los problemas determinados por los estudios de la Organización Internacional del Trabajo, esta falta de gobernabilidad y falta de idoneidad en las personas que van a manejar, que en eso tiene que ver los órganos de control, al escoger gente honrada, con buenos antecedentes y con conocimiento de seguridad social. Si es que este problema de gobernabilidad es grave en el Consejo Directivo del IES, mucho más grave es en el directorio del IES, en donde el gobierno del señor Correa introdujo al delegado del ministerio o el ministro de Finanzas, conjuntamente con el delegado del Consejo Directivo, su presidente, y como el presidente tiene voto dirimente, tienen 3 votos y por lo tanto las voces de jubilados y afiliados quedan en el limbo. Y por lo tanto solamente se implementan la estrategia financiera del Ministerio de Finanzas en su turno, es decir, hacer un revolving de las inversiones, entregar nuevos documentos de la deuda pública de los que van venciendo y dejándole que el plan de inversiones incluso cada año se aumente, afectando terriblemente la liquidez del BIES. Entonces, eso hay que resolver. Y si bien no es sino el inicio, uno de los elementos como la deuda, como la reforma administrativa, etcétera, etcétera, y el cambio de modelo, que es lo importante, porque un modelo de reparto como está hoy no tiene viabilidad financiera, inicie el camino de una reconstrucción. En otra próxima intervención mía, me ha dado muy buena impresión escuchar al nuevo presidente del Consejo Directivo en 2 programas virtuales de conocidos periodistas y también a la señora directora encargada, subrogante, sobre el objeto del IES. Por lo menos me da la impresión que conocen el tema y que pueden propiciar una solución que inicie la transformación de esta meritísima e importante institución del bienestar social ecuatoriano. Por cierto, hay que decir, con el cambio de directivos, se vuelve casi a cero a empaparse, y en el caso al menos de la subdirectora general del IES, que está encargada de la Dirección General, Kenia Mariana Ramírez Masache, es parte de la crisis. Está 4 o 5 años allí, encargada, sube, se encarga de la dirección, vuelve a la subdirección, con una circunstancia, y esto quiero trasladarle ya al economista Pablo Lucio Paredes, a quien le damos la bienvenida. El primer presidente en esta administración, en este gobierno, el ingeniero Jorge Madera, denunció que hay mafias en el IES, lo dijo públicamente, lo repitió, confirmó luego quien le reemplazara, el economista Francisco Cepeda, y no ha habido poder humano. En lugar de tener un respaldo político, lo que se le hizo es quitarle ese respaldo, y el propio Ejecutivo le quitó al ingeniero Jorge Madera. Es decir, hay un problema serio. Pero más allá de estos problemas de gobernabilidad, mientras sucede esto, mientras se trata de estabilizar, economista Pablo Lucio Paredes, ¿cuál es la situación que vive el Seguro Social para concienciar? Porque el deterioro continúa galopante. Muy buen día, economista Pablo Lucio Paredes. Sí, muy buenos días. Saludo Miguel, saludo a Patricia, Fernando, a la gente que nos escucha. Mira, yo creo que, y lo decía Patricia, que este es un tema importantísimo para la sociedad ecuatoriana. Lo es desde el punto de vista humano. Yo creo que si hay algo en lo que el gobierno debe apoyar a la gente más vulnerable, es en los primeros años de vida y en los últimos años de vida.
Entonces yo creo que ahí hay una responsabilidad colectiva muy importante. Entonces, importante humanamente y también es importante económicamente. En el Ecuador y en cualquier parte del mundo, los fondos de jubilación son los principales fondos de ahorro de una sociedad, y eso sucede en los Estados Unidos, en la China y en cualquier parte, ¿no? Entonces creo que desde todo punto de vista es muy importante. Y por eso me parece increíble, inaudito, inaceptable que estemos discutiendo sobre los representantes al consejo directivo, no están ahí legalmente, que la asamblea no quiere dar paso a los cambios que hay que hacer desde el punto de vista del nombramiento de las personas. Como decía Fernando, la asamblea se opone a todo, al gobierno, pero es increíble que se oponga a un tema de esta naturaleza, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es enfrentar el problema estructural de fondo de la seguridad social. Y yo cuando hable no voy a hablar de salud porque no conozco el tema, sino sobre el tema del sistema de pensiones. Pero me parece terrible como sociedad que estemos bloqueados en el nombramiento de personas para el consejo, ¿no? Imaginémonos, si no podemos resolver ese tema, ¿cómo vamos a discutir, a procesar, a llegar a una reforma de fondo del sistema? Como yo siempre digo, no perfecta, pero razonable. ¿Cómo lo vamos a hacer si ni siquiera podemos enfrentar políticamente el tema del nombramiento? Entonces, realmente es una pena, porque en definitiva lo que decimos es, mira, no hay espacio para una discusión política en el Ecuador. Y la discusión política no solo involucra al gobierno y a la asamblea, involucra a todos los ecuatorianos, porque es un tema de todos los ecuatorianos. Entonces, me parece terrible que estemos en esa situación, pero en todo caso, los que podemos desde afuera empujar una reforma de fondo, debemos empujarla, ¿no? Y entonces, para la gente que nos escucha, yo quisiera que nuevamente en el sistema de jubilación, no hablo de todo el sistema, sino el de jubilación, simplemente miremos 3 cifras que nos muestran la magnitud del problema que debemos resolver. En primer lugar, el déficit anual del sistema de pensiones, para redondear, está entre 1.500 y 2.000 millones de dólares anuales. Obviamente, eso en parte se cubre con el 40% del Estado, pero ese 40% es una cosa de afuera. Miremos el sistema en sí mismo, ingresos y gastos del sistema tiene un déficit entre 1.500 y 2.000 millones de dólares al año que va creciendo, que de aquí a X años estará en 3.000, en 4.000, en 5.000, en 6.000, en 7.000 millones. Es decir, es absolutamente inviable esa situación de déficit de caja que hay que corregir. Segundo, hay proyecciones actuariales, es decir, proyecciones a los próximos 40, 50 años, que siempre son difíciles de hacer porque uno no sabe qué es lo que va a pasar con los diversos parámetros económicos, pero digamos, para redondear nuevamente, que las diversas proyecciones, sin incluir el 40% del Estado, nos hablan de un déficit entre 100 y 150.000 millones de dólares. Nuevamente estoy poniendo una cifra amplia para que no entremos en el detalle de que si es un poquito más o un poquito menos, si se aplicó tal parámetro o tal otro parámetro. Es un déficit de entre 100 y 150.000 millones de dólares. La tercera cosa es que el patrimonio que tiene el sistema de jubilación actualmente es del orden de 6.000 a 7.000 millones de dólares, ¿no? Es decir, es un patrimonio que se ha ido carcomiendo con el tiempo y que es bajísimo. Pensemos que 6.000 o 7.000 millones de dólares para 3 o 4 millones de afiliados no es nada, corresponde a 2.000 dólares cada uno, ¿no? Entonces, esas 3 cifras del déficit de caja, el actuarial y el monto del fondo patrimonial de la jubilación nos dicen que hay un serísimo problema que tenemos que enfrentar. Ya lo vamos a conversar de eso. Como decía Fernando, no se puede mantener el actual sistema de reparto. Tiene que haber una reforma de fondo, pero yo me hago la pregunta, ¿cómo la vamos a procesar? No sé, francamente, cómo vamos a procesar eso. ¿Y cuáles serían las salidas frente a este panorama, Pablo? Bueno, yo creo que la discusión en el Ecuador tiene que ser en qué medida y para quién queremos mantener un sistema de reparto o algo parecido, en qué medida queremos pasar a un sistema de ahorro individual, pero yo siempre agrego la expresión ahorro individual más solidaridad, porque no basta simplemente un sistema de cuentas individuales, tiene que ser junto a un sistema de solidaridad.
Y luego también tenemos, Miguel, que discutir otro tema muy importante dentro del paquete, y es que el tema de la jubilación no solo tiene que ver con las personas que están afiliadas a la Seguridad Social, también está vinculado a las personas que no hacen parte del sistema formal, pero que de alguna manera queremos apoyarles en su jubilación. Pensemos y recordemos que fuera del IES, el gobierno, digamos, aporta, fuera de lo del IES, aporta alrededor de $500 millones anuales a los diversos programas que existen de apoyo a los jubilados, fuera del Seguro Social. Entonces, es un tema que no solo hay que pensar los formales, sino también hay que pensar, ¿y los informales qué vamos a hacer? Entonces, es un tema bien complejo y que requiere una capacidad de reflexión importante de la sociedad. Doctora Patricia Borja, más allá de que ojalá se encuentren soluciones y una relativa normalidad en la parte administrativa del Seguro Social en el Consejo Directivo, ¿cómo afrontar este tema que pone en escena el Fondo de Pensiones? Y también luego hablaremos de otros que tienen que ver con la seguridad social. Por favor. Sí, en este sentido, y para dar respuesta a la pregunta que acaba de formularme, me parece que es muy importante tomar en cuenta que, por ejemplo, la Corte Constitucional, en una sentencia del año anterior, de abril del año anterior, le dispuso al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, luego de declarar la inconstitucionalidad de la fórmula de cálculo de las pensiones jubilares, que fue modificada a través de la resolución número CD 554, que fue expedida por el Consejo Directivo en 2017, le dispuso que adoptara varias medidas. Algunas de estas medidas que justamente van relacionadas con el seguro de invalidez, vejez y muerte, y para las que no se requiere, en principio, reformas legales, están relacionadas con el control que debe ejercer el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para hacer frente a casos de aportes irregulares de los afiliados, por ejemplo. También a controlar porque hay varios informes de la Contraloría General del Estado que han determinado que se han concedido prestaciones por parte del seguro de invalidez, vejez y muerte a personas que no reunían los requisitos previstos por la normativa legal vigente para que puedan o se les pueda conceder esas prestaciones. Entonces, hay muchos casos en los que se han generado pagos y, por tanto, cobros por parte de varios asegurados que no reunían esos requisitos. Otros casos de asegurados que han incrementado sin ninguna justificación su base de aportación con la finalidad de recibir una pensión mucho más superior de lo que realmente les correspondería. Entonces, este tipo de medidas podría implementar y debería implementar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero además de eso, la Corte Constitucional le dispuso al IES que implementara políticas y estrategias para precautelar la sostenibilidad del seguro de invalidez, vejez y muerte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. De lo que se puede verificar en la página de la Corte Constitucional respecto de la documentación que presentó el IES, en la que, de acuerdo con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ha dado cumplimiento a las disposiciones de la Corte Constitucional, no se menciona ningún particular respecto de estos temas específicos. Las medidas y políticas para controlar los aportes irregulares de los asegurados e incluso las medidas para garantizar y precautelar la sostenibilidad del seguro de invalidez, vejez y muerte, que incluso pasarían a través de una propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Social, porque, como se ha mencionado, hay muchas medidas y muchas decisiones que requieren de una reforma legal a la Ley de Seguridad Social para solventar ciertas distorsiones o inclusive para analizar el sistema de financiamiento aplicable al seguro de invalidez, vejez y muerte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Claro está, sin prescindir de la solidaridad, porque la solidaridad es uno de los principios rectores del sistema de seguridad social. Pero además hay otra sentencia que me permito mencionar, que fue expedida
y dictada, mejor dicho, en septiembre del año anterior, en la que la Corte Constitucional también le dispuso al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social la implementación de otras medidas que, si bien es cierto, iban más que todo enfocadas a otro de los seguros administrados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que en este caso corresponde al seguro de riesgos del trabajo, no es menos cierto que estas decisiones también deberían ir enfocadas en general a los seguros administrados por el IES. Se mencionaba, por ejemplo, la obligación de que en el plazo de un año el IES realice procesos de auditoría respecto de la mora patronal con el seguro de riesgos del trabajo, pero esto es algo que debería ser aplicado para todos los seguros administrados por el IES, porque según lo que se señalaba en una entrevista por parte de la directora general del IES subrogante, la mora patronal en este mismo momento asciende a más de 1.800 millones de dólares y sería muy importante que el IES, porque también esto le dispuso la Corte Constitucional, que vaya implementando reformas a las resoluciones expedidas por el Consejo Directivo para que facilite y torne más ágiles los procesos de cobro de las obligaciones patronales, y en el caso de que efectivamente ya no paguen los empleadores, pues los mecanismos para ejercer esta potestad coactiva de la que se encuentra investido el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social puedan ser mucho más ágiles para lograr cobrar esas obligaciones. También hay otras medidas que puede implementar para generar como tal mayores recursos. Hay muchos casos de subdeclaraciones de aportes. Hay otros casos en los que no se cumple con la obligación de afiliar a los trabajadores desde el día 1, conforme está previsto por el Código del Trabajo y por la Ley de Seguridad Social, y son controles que debería realizar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en una suerte también de esfuerzo articulado con otra institución, en este caso con el Ministerio del Trabajo. La Organización Internacional de Trabajo, en un documento que contenía un plan para este bienio 2020-2022, planteaba algunas estrategias para fomentar y garantizar el derecho al trabajo, pero también el derecho a la seguridad social. Y una de estas medidas radicaba en el fortalecimiento de la inspección de trabajo y, claro, también la inspección de seguridad social. Entonces, estas son varias medidas que considero que podrían ser interesantes a nivel administrativo para generar también una optimización de recursos como tal, pero también mayores niveles de recaudación, sin perjuicio de que también otras de las medidas que podrían ser adecuadas sería la necesidad de que haya varias mejoras en la gestión institucional de la entidad, en el caso de los recursos financieros, del talento humano, en los procesos de rendición de cuentas, en la transparencia como tal, en los mecanismos de control interno y externo de la institución, para generar mayores niveles de confianza en la administración de la entidad y pensar también en este sector de la población que no forma parte del sistema de seguridad social, pero que en muchos casos sí tienen esa posibilidad de aportar, pero por la falta de confianza, porque hay varios profesionales, trabajadores autónomos que podrían estar aportando al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero esa falta de confianza y también por algunos factores adicionales no aportan al sistema de seguridad social. Entonces, eso le podría mencionar como algunas medidas que podría adoptar el IES sin necesidad de que haya reformas legales. Es algo que en principio, tomando en cuenta que toda esta discusión debería partir de determinar las medidas que en el corto, en el mediano y en el largo plazo deberían ser implementadas. Y claro, las de largo plazo necesariamente estarían vinculadas con reformas legales. Economista Fernando Mosquera, ¿cómo afrontar este tema que nos señalaba Pablo Lucio Paredes y lo ha comentado la doctora Patricia Borja respecto del fondo de jubilación, que es muy importante, uno de los determinantes? Es así. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Debemos recordar los dos últimos gobiernos, tanto el del señor Correa como el del señor Moreno. En el gobierno del señor Correa,
En el año 2015 se emitió esa ley mal llamada de justicia laboral que le dejó sin el 40% de subsidio explícito que el Estado aporta para el financiamiento de las pensiones. Eso le significó al IES bajar al seguro general obligatorio de más de 14,000 millones de dólares que tenía este fondo de pensiones a 9,000 millones de dólares en esos 3 años y medio. No recibió del Estado más de 5,000 millones de dólares y tuvo el IES que desinvertir para pagar pensiones en esos años. De su libretita de ahorros tuvo que sacar de los fondos previsionales 7,000 millones de dólares. Y lo que acaba de pasar con la ley humanitaria, que ha afectado enormemente la autonomía de la seguridad social emitida en el gobierno del señor Moreno. Entonces, aparte de esta ley de justicia laboral, se tomó la decisión en el gobierno del señor Correa de emitir la resolución 501 cuando de 10 y algo más puntos del 20,6 que pagan los trabajadores, le bajó al 5 el fondo de pensiones y pasó a salud para pagar a los prestadores privados. Posteriormente se dijo el señor Richard Espinosa que no había deuda, cuando ya la deuda de salud superaba los 2,500 millones de dólares y hoy supera los 4,500 millones de dólares y hay que auditar para poder pagar. Esa es una gran excusa para no incluir en las cuentas fiscales. Y lo peor, la atención a menores de 18 años, que eso le triplicó de 3 millones a 9 millones de atenciones médicas a la seguridad social, que se convirtió en el embudo del fondo de pensiones. Entonces, mire, si es que esto se sigue agudizando, por ejemplo, para pagar pensiones en el año presente, en el 2022, se necesitan alrededor de 4,850 millones de dólares. El 40% son 1,940 millones. Rápidamente, de 5,000, 2,000 millones, el 40%. Los 3,000 millones tiene que poner el IES. Y adicionalmente, el pago del 40% se refiere al año anterior y siempre hay un desfase que le toca poner al IES y la descapitalización sigue a la baja. A 7, a 5, a 6, a 5. Y sin ser un gran economista, si se necesitan 4,850 millones de dólares para pagar pensiones y el fondo de pensión apenas es un poco más de 5,000 millones de dólares actualmente, nos alcanzaría para un año. Claro que a ese dinero que tiene que poner el 60%, el IES está constituido por el 40% del Estado, ¿no es cierto? Y el resto es el aporte de los nuevos. Entonces, ese es el modelo de reparto que ya no tiene viabilidad futura. El modelo de reparto es que los activos, 12, 10, 9, actualmente 8, que era más o menos un punto equilibrante, hoy es 5 y en pocos años será 3 y después 2. Hay menos activos para pagar a los pasivos por el cambio de la pirámide poblacional y por la esperanza de vida, tanto en hombres y mujeres, que se ha disparado por la medicina preventiva, el avance de la medicina en general, y le toca pagar más años de pensión a la seguridad social. Pablo nos puede certificar que esto no es un problema solo del Ecuador, es un problema del mundo, es un problema que el modelo de reparto no tiene viabilidad futura. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Que el presidente de la República cumpla su decisión de formar la comisión de expertos. Por lo menos al nuevo presidente del Consejo Directivo y a la señora directora general les he visto y he escuchado declaraciones públicas en ese sentido. Pero aquí tienen que jugar muy rol importante los órganos de control. La superintendencia de bancos, que lastimosamente hoy está con el problema del nombramiento de la nueva autoridad por todos los intríngulis jurídicos que se presentaron, pero también la superintendencia de compañías, valores y seguros, porque ahí va gran parte de las inversiones al mercado de valores de todo el sistema, no solo del seguro general, va también las inversiones del ISFA, del ISPOL, de los fondos complementarios. Entonces tienen que colaborar y especialmente también la Contraloría General del Estado, que debería ser parte de esta comisión de expertos para rediseñar un modelo de reparto con solidaridad, con un híbrido, cuentas individuales
con cuentas nocionales para quitar ese dogal de la pensión máxima que apenas reciben muy pocos ecuatorianos, porque en promedio el salario no supera el salario que se aporta, ¿no? No puede ser el real. A la seguridad social estamos en $700. Entonces, pensiones que van de 212 a 425 es el 41% de los pensionistas. De 425 a 637, el 22%. Si sumamos los dos, ya son el 63%. Y pequeñas pensiones de 637 a 850 ya son el 78%. Es decir, el 80% son pensiones bajas. Entonces, aquí hay que rediseñar porque el impacto fiscal de un manejo del fondo de pensiones cada vez es más duro y más fuerte para las finanzas públicas. Economista Pablo Lucio Paredes, frente a este panorama que han señalado la doctora Patricia Borja y el economista Fernando Mosquera, ¿cómo afrontar ya no solo el fondo de jubilación, sino también este fondo de salud que crece la deuda y crece también las deudas del IES, deuda del Estado al IES y el IES a los prestadores, a los que deriva, que va a llegar un momento de colapso, primero porque no se ha establecido ni siquiera los montos exactos, y segundo, el crecimiento de esta deuda. ¿Cómo afrontar esto? Mira, Miguel, como señalé al principio, yo no voy a hablar, y permíteme, del tema de salud, porque no conozco y no me gusta hablar de las cosas que no conozco, así que me voy a centrar en el tema de pensiones. Nuevamente, luego estoy seguro Patricia y Fernando sí podrán hablar en conocimiento del tema de salud, yo no tengo conocimiento. Yo creo que el gran tema que tenemos es, primero, cómo vamos a procesar estas reformas. Fernando señalaba el comité de expertos, me parece que es un paso muy importante. Luego ese comité de expertos tendrá que procesar políticamente con el país, ¿no? ¿Qué ha pensado, qué ha dicho, qué alternativas propone? Procesarlo con el gobierno, con la Asamblea Nacional, pero con el conjunto de la población. Pero evidentemente hay que dar un primer paso. Bueno, el primero sería resolver este tema absurdo de las autoridades del Consejo. Como decía al principio, si no podemos resolver ni eso, no vamos a poder resolver nada más importante. El segundo paso sería el Consejo de Expertos, gente reconocida y conocedora que pueda decirle al país, esta es la situación y estas son las soluciones posibles. Creo que ese es el camino. Yo creo que ahí lo que va a salir con claridad es lo que ya se ha dicho, es que el sistema actual es inviable. Ese déficit de 1.900 y pico, yo decía entre 1.500 y 2.000 solo para situar el panorama, pero con mucha presión, Fernando lo ha dicho, son 1.900 millones y pico, digamos 2.000 millones cada año, que actualmente se cubren bien que mal con el 40% del Estado y bien que mal disminuyendo el patrimonio del sistema de jubilación, es obviamente inviable, porque todos entendemos que si el patrimonio es apenas de 5 o 6 mil millones y se va deteriorando, no dura mucho tiempo. Y luego el 40%, si el Estado hoy no lo puede cumplir, cuando ese 40% ya no represente 2.000, sino represente 2.500, 3.000 o 4.000 millones, con más razón no se puede cubrir. Entonces, no es cuestión simplemente de decir, como algunos plantean, bueno, pues el Estado que ponga el 40%. Es que de aquí si hoy no puede ponerlo, en el futuro, con más razón no va a poder ponerlo. Entonces, hay que ir a una reforma de fondo. Patricia señalaba, y creo que es muy importante eso, que antes de ir a las reformas estructurales, que son mucho más complicadas, hay por lo menos que dar algunos pasos. Decías tú, Patricia, por ejemplo, revisar si es que todos los que aportan realmente lo que reciben es lo que deben recibir, si hay afiliados fantasmas por ahí. Decías tú al principio, Miguel, que Jorge Madera había dicho que el Seguro Social está lleno de mafias, igual que muchas otras instituciones públicas. Todo eso hay que corregirlo mientras tanto, pero hay que enfrentar la reforma estructural de fondo. Y yo creo que la esencia de la reforma es que no se puede mantener el sistema actual. Y entonces la pregunta que nos vamos a hacer es, bueno, pero las personas, por decir algo, que tienen más de 50, 55, 60 años de edad, ¿se van a mantener o no en el sistema actual o van a migrar al nuevo sistema?
Las personas jóvenes que están recién empezando, ¿van a arrancar ya con este mismo sistema o van a ir a un nuevo sistema que combine, como decíamos, un sistema de ahorro individual con solidaridad? ¿Quiénes van a mantenerse en el sistema actual? ¿Quiénes van a ir al nuevo sistema? ¿En qué va a consistir el nuevo sistema? Insisto, creo que tenemos que migrar hacia un sistema de ahorro individual combinado con solidaridad. ¿Cuál va a ser el aporte que hacemos? Porque mira, hay un cálculo bien sencillo que todos podemos hacer. Si es que yo aporto al sistema 10% de mi ingreso, digamos durante 30 o 35 años, y luego quiero recibir el 70, el 80, el 100% de mis 5 mejores años, quiero recibirlo durante ¿cuánto? Unos 20, 25 años que dura ahora la jubilación. Antes duraba menos, ahora, como tú decías, Fernando, dura más, ¿no? Entonces yo aporté 10% durante 30 o 35 años y quiero recibir el 70 o el 100% de mis 5 mejores años durante 20 o 25 años. Las cuentas no dan. Lo uno con lo otro no da, es imposible. Alguien tiene que poner la diferencia, entonces hay que decidir cuál es la diferencia y quién pone la diferencia. Entonces tenemos que discutir el tema del 10% de aporte, y digo 10 para redondear, ¿sí? El 10% de aporte, cuántos años aportamos, cuánto van a ser lo que vamos a recibir por jubilación, y eso hay que hacerlo de manera realista, porque si nos inventamos cosas faraónicas y maravillosas, luego no alcanza la plata para cubrir. Entonces todo eso es lo que hay que discutir dentro de la reforma, y también me permito agregar, lo dije antes, también cuánto queremos dar a las personas que no hacen parte del sistema formal. Yo creo que esa es toda la discusión que tiene que haber, es una discusión complicada, evidentemente. Ahora, Pablo, ¿cómo arrancar con esta reforma de fondo? Porque en algún momento hay que empezar. El demorar cada vez más el inicio de esto va a ponerle en una situación mucho más compleja la situación del Seguro Social ecuatoriano. Sí, Miguel, yo creo que hay que hacer lo que decía Fernando, es decir, empecemos por la conformación y aprobación colectiva, digamos así, del comité de expertos. Hay muchos estudios que se han hecho, pero digamos, no han sido hechos por un comité certificado por alguien, ¿no? Entonces hay que certificar colectivamente ese comité, es decir, que los ecuatorianos digamos, a ver, esas 5 o 6 personas que están en ese comité nos parecen idóneas y estamos de acuerdo en oír lo que nos van a decir ese comité de expertos. Eso me parece a mí el primer paso. Ese comité de expertos tendrá que coger los estudios que existen, hacer sus propios estudios y en pocos meses, porque tampoco se necesita una eternidad para eso. Yo creo, Patricia, Fernando, Miguel, que el tema es suficientemente analizado y conocido, ¿sí? En pocos meses decir a los ecuatorianos, usted me dijo que trabaje en esto, usted confió en mí, pues estos son los resultados que yo le traigo, ¿no? Aquí está la situación actual y estas son las soluciones posibles. Me parece a mí que es el primer paso indispensable, un comité de expertos aceptados por la sociedad, porque si no son aceptados por la sociedad, el rato que ellos salgan a decir algo, pues la gente va a decir, no, es que estos de aquí tienen su propia agenda, su cosa, yo no estoy de acuerdo con eso. No, tiene que ser un grupo de gente que la sociedad les acepte como tal. Doctora Patricia Borja, ¿cómo lograr configurar este comité de expertos para ir sentando las bases, primero, como se ha dicho, para el real conocimiento de la situación del Seguro Social, y segundo, ir aportando para la solución partiendo de temas tan fundamentales como el fondo de pensiones, fondo de salud? Sí, a mí me parece que es algo muy importante que haya un medio o un ente que pueda articular toda esta discusión y llegar a concretarlo a través de una propuesta, que en este caso sería un nuevo proyecto de ley de seguridad social. Pero también veo con mucha preocupación y traigo a colación este particular de que a través de la resolución número CD 646, que fue expedida por el Consejo Directivo del IES en abril de este año, se conformó una comisión, o se creó, mejor dicho, una comisión para el diálogo IES por la seguridad social,
Y la misión de esta comisión, que debe estar integrada por un delegado de cada uno de los miembros del Consejo Directivo y por un alterno, en caso de alguna sustitución a la que haya lugar, es plantear y primero construir y plantear una propuesta, un proyecto de ley de seguridad social. Para ello deben analizar toda la serie de diagnósticos que hay. Como ya se mencionó, hay diagnósticos de la Organización Internacional de Trabajo, hay diagnósticos del Banco Mundial, hay información del propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Claro que para esto también importante sería que haya una información actualizada y de calidad, conforme lo que señala la Asociación Internacional de Seguridad Social, por ejemplo, respecto de la importancia de que haya información actualizada, adecuada, precisa y objetivamente verificable, que en este sentido también hay muchas falencias porque en este mismo momento no hay estudios actuariales actualizados. Por ejemplo, los más actualizados tienen corte a diciembre del 2018 de cada uno de los seguros administrados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, este es un gran problema. De otro lado, no sabemos hasta el momento, le podría mencionar que en una entrevista a la que le escuché a la directora general subrogante del IES, mencionó que se había conformado esta comisión, que dicho sea de paso, tiene una duración en funciones de 180 días. Mencionó que se había conformado, pero dado que ya ha habido un cambio, y efectivamente eso es lo que pasó, un cambio en el representante del Ejecutivo, se va a volver a designar a otro miembro. Entonces, esta situación de inestabilidad que se genera en la institución por estos cambios tan constantes del representante del Ejecutivo no son algo positivo para lograr concretar propuestas en torno a la situación de la entidad. No sabemos realmente en qué estado se encuentre de avance de este proceso al que se encuentra o respecto del que se encuentra a cargo esta comisión, porque esta comisión también tiene la misión de recoger para este proyecto todas las propuestas que sean planteadas por todos los actores involucrados en la materia de la seguridad social, por los trabajadores, por los asegurados en términos generales, jubilados, afiliados activos, por la academia, por la sociedad civil en general, pero no se sabe hasta el momento en qué estado se encuentre el avance o los avances de esta comisión. Y eso es algo muy preocupante y es una muestra de esta falta de voluntad política para el tratamiento de esta situación. Realmente, como lo mencionaba el economista Pablo Lucio Paredes y también el economista Fernando Mosquera, es muy preocupante que en este mismo momento estemos discutiendo situaciones que simplemente requieren de que haya esa voluntad, cuando hay desafíos, retos muy importantes para los sistemas de seguridad social. Yo menciono, por ejemplo, que el año anterior, en septiembre, la CAF presentó un informe en el que mencionaba 3 ámbitos de acción como desafíos de los sistemas de pensiones y los sistemas de salud en América Latina, y mencionaba desafíos relacionados con las variaciones en torno a la dinámica demográfica, los niveles de informalidad estructural del empleo, los cambios tecnológicos respecto de las formas tradicionales de trabajo, es decir, el impacto de la tecnología en el mundo del trabajo. Y no puede ser posible que teniendo estos temas que son tan relevantes y que, si bien es cierto, en este momento algunos de ellos no son un tema de gran incidencia, salvo por los niveles de informalidad que tenemos en nuestro país, estemos discutiendo sobre situaciones que ya deberían haber sido solventadas desde hace varios años. Por eso es que yo me permito mencionar que sería muy importante que esta comisión sea conformada, que haya una mayor exigencia de parte de la sociedad civil para que haya resultados concretos de esta comisión, para que pueda haber un resultado palpable respecto de estas actuaciones y no continuemos en esta dinámica de que solo se enuncian determinadas propuestas, solo se plantea una determinada situación, pero no hay respuestas y
resultados concretos, y eso es algo muy preocupante porque cada vez la calidad de los servicios y de las prestaciones y la situación como tal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se va profundizando en cuanto a la magnitud de esta problemática y no se mira soluciones, no se mira una planificación como tal de parte de las autoridades involucradas, del gobierno, de la asamblea, del propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y eso es preocupante. Claro, volvemos al punto inicial, doctora Patricia Borja. La falta de voluntad política, si no hay una decisión, si no hay un liderazgo, con comisión o sin comisión, no vemos un derrotero, un norte que permita afrontar la solución de estos problemas coyunturales para pasar a los problemas estructurales. Ese es un gran problema y ha sido una de las barreras que a lo largo de todos estos años se ha evidenciado en una gran proporción, porque no he verificado, yo tengo en este mismo momento 27 años, no he verificado en los gobiernos anteriores, y la situación de los jóvenes es muy preocupante. Es más tardía la vinculación al sistema de seguridad social y no hay acciones, no hay una planificación, no hay una visión respecto de la manera de afrontar la situación del sistema de seguridad social. Todos los diagnósticos, todas las recomendaciones. Por ejemplo, la Organización Internacional de Trabajo brindó un programa de asistencia técnica al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, publicó una serie de documentos con varias propuestas y todo ha quedado en un ejercicio infructuoso porque no se implementa absolutamente nada. Y por eso creo yo que desde la sociedad civil debería haber quizá esta presión para que se pueda tomar las medidas necesarias respecto de la situación, porque no puede ser posible que las disposiciones que están previstas por la Constitución queden como un postulado en el papel. Eso es muy preocupante. Economista Fernando Mosquera, si hay una debilidad en la decisión política para emprender todo lo que ustedes han planteado, ir a una reforma de fondo, la reforma estructural, el cambio de modelo, si no hay esta decisión política partiendo del Ejecutivo que preside el Consejo Directivo en la integración de una comisión de expertos, hay cambios con esta inestabilidad de los delegados y simplemente volvemos a foja cero. ¿Cómo lograr que haya una decisión política para emprender este cambio tan necesario y tan urgente? Queridos amigos, el asunto es que si nos situamos en el gobierno del señor Correa, que cambió una gran cantidad de leyes, emitió el Código Orgánico Monetario y Financiero, eliminó la ley de instituciones financieras, más de 40 leyes en un solo código, lo que no reformó nunca fue la ley de la seguridad social. ¿Por qué razón? Por el esfuerzo económico que tiene que hacer el Estado para poner en orden este tema. Peor todavía en el gobierno del señor Moreno, que dijo que iba a dejar pagado la deuda. ¿Y cuánto deuda del 40% quedó retrasada? Claro que por el problema de la pandemia y el problema político de octubre del 2019. Entonces, estamos transitando el nuevo gobierno. Han hecho declaraciones públicas, no solamente a medios nacionales, sino a internacionales, sobre el tema de conformar la comisión de expertos, sobre el tema de enfrentar el problema. Y esa es una decisión política que está ofrecida y no cumplida. Y hay temas que no necesitan, como el tema de la gobernanza que hemos visto aquí, una reforma legal que tiene que ver la Asamblea y el Ejecutivo. Hay el tema de la deuda, en donde el Consejo Directivo solamente tiene que impulsar las auditorías para poder definir una deuda en salud y el Estado haga un plan de pagos con la seguridad social. Entonces, de los 3 puntos, gobernanza, deuda o comisión, son cosas que solamente pasan por la decisión política de hacerlo. Yo quiero referirme sobre los estudios que decía Patricia hace un momento. Los estudios, especialmente de la determinación del déficit actuarial, hecho por la OIT y los actuarios internos del Departamento Actuarial del Seguro Social son bastante coincidentes. Y tienen 3 escenarios. Un escenario, si es que soñando el Estado no se atrasa y paga todo el 40%
de aquí en 40 años, el déficit actuarial llega a 4.500 millones de dólares. En el otro extremo, supongamos que por alguna razón fiscal o lo que fuera, antes de esta obligatoriedad de pagar lo que no paga completo, el déficit alcanzaba a 70.000 millones de dólares entre las dos instituciones. Pablo Lucio decía hace un momento que el del Banco Mundial es más grave. Es una determinación en este segundo escenario de 130.000 millones de dólares, es decir, 130% del PIB. Eso es lo que nos dice el Banco Mundial. Y el otro escenario, el que estamos viviendo, en que el Ministerio de Finanzas aporta, haciendo un esfuerzo terrible, entre el 28 y 30%, porque calcula el 40% en función de las pensiones que se pagó el año anterior, no el año que estamos decurriendo. Y esa parte no pagada le toca pagar al Seguro Social y le toca pagar no el 60, sino el 70%. No digamos lo que pasa con el ISFA y el ISPOL, en que el Estado contribuye con el 60% de las pensiones para policías y militares. Entonces necesita aquí hacer un estudio integral de los sistemas de seguridad social. Es por eso que estos cambios, que a veces asustan a las personas, tienen que ser de manera gradual, encontrar el nuevo modelo, el modelo de reparto con solidaridad, más la cuenta individual sin límite. El que quiere ahorrar todo su sueldo lo puede hacer para tener una buena pensión después de 30 o 40 años. Entonces, estas disposiciones que vayan en esa ley, para las personas que tienen más de 50 años, tienen que seguir en el modelo anterior. Mientras los que están entre 30 y 40 años en sus aportes, ellos deciden si se mantienen en el modelo anterior o se cambian al nuevo modelo. Y de menos de 30 años, obviamente, tiene que ser obligatorio. Esto hace menos traumático. ¿Por qué es importante estos modelos de transición? Porque tal como están las cosas para las finanzas de la seguridad social, ni aumentar pensiones. España lo hizo, lo duplicó. Francia creó un impuesto del 2% a toda la población. O subir la edad, que no tiene mucha incidencia, según nos ha dicho el Banco Mundial, porque la mayoría trata de llegar a los 40 años para tener el 100% de pensión. O bajar el cálculo de las pensiones, con mayores años, que no sean los 5 mejores años, que sean los 10 o los 15, lo que fuera. Todo eso nos va a acercar. Las tres cosas que son dramáticas no solucionan el modelo actual, ni pagando el Estado toda su contribución, pues ya hemos visto los déficits que están proyectados. Por lo tanto, es una necesidad nacional, es un pedido de la sociedad de que la presidencia de la República se convierta en un estadista que lidere este tema para una de las soluciones trascendentes. Uruguay lo acaba de hacer. Y no queremos que en nuestro país hayan las reacciones como sucedió en Portugal, como sucedió en Grecia, como recientemente en Nicaragua, que fue reprimida a bala y fuego. Entonces, lo que queremos es una transición ordenada de gente que pueda contribuir sin ningún tipo de honorario a este gran tema nacional. Economista Pablo Lucio Paredes, ¿es viable esta transición ordenada para ir a la reforma, primero a la coyuntura y luego a la reforma estructural, partiendo de una comisión de expertos y con liderazgo y con decisión política que ha faltado en el Ejecutivo? Mira, yo te diría que si no podemos hacerlo, pues simplemente los ecuatorianos tenemos que estar conscientes que el problema no es que desaparece porque no lo enfrentamos, sino que el problema va creciendo. Y va creciendo para nosotros mismos, no es para otros que va creciendo, para nosotros mismos. Entonces tenemos que encontrar una solución, ¿no? Con razón, Fernando decía que el gobierno anterior, por ejemplo, el de Correa, no enfrentó este tema de la seguridad social por el esfuerzo económico que esto representa, pero hay que estar conscientes que cuanto más dilatamos el problema, mayor es el problema económico que tenemos que enfrentar. Entonces, no es que las cosas desaparecen, sino que las cosas empeoran, ¿no? Y creo que sobre todo es un tema
donde los jóvenes, y me alegro mucho que Patricia esté aquí, que los jóvenes son los que tienen que enfrentar, porque de alguna manera los próximos años el dinero habrá, ¿no? El problema es más adelante. Entonces, digamos que para Miguel, para Fernando, para mí el problema no es tan grave, o sea, es grave, pero no es tan grave, digamos, sino es realmente para los jóvenes. Esto es una cosa que los jóvenes tienen que impulsar, que haya un mejor sistema para el futuro. Y no nos engañemos de creer que la solución, y señalaba con razón Fernando el famoso escenario número 1, en el cual el Estado sigue aportando el 40%. Seamos realistas, ese escenario no existe porque hoy el 40% representa el 2% del PIB y es muy difícil de aportar, pero en el futuro va a representar el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8% del PIB. En consecuencia, es inmanejable. Entonces, no creamos que simplemente con decir que el 40% resuelve el problema está resuelto. No puede resolverse porque el 40% es inmanejable y el Estado, si hoy no puede aportar, peor en el futuro, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que, como decía Fernando, que concientizarnos que este es un tema tremendamente complicado, pero esencial para los ecuatorianos, que requiere obviamente una transición, que requiere diversos mecanismos. No hay cómo encontrar la solución perfecta, sino la solución razonable. Por ejemplo, Rodrigo Ibarra de Actuaria, él insiste mucho en que el sistema actual de jubilación patronal debería modificarse para convertirse en un sistema de cuentas individuales de los trabajadores. Creo que eso es parte de la solución del problema. En fin, hay muchas aristas que analizar. Patricia decía, ya existe la comisión esta formada por el IES, ¿no es cierto? Pero la pregunta, Patricia, es ¿qué credibilidad, qué legitimidad tiene esa comisión? ¿Quién le va a creer, digamos, o le va a dar valor a lo que saque esa comisión? Entonces, me parece que ahí hay un tema de representatividad de los ecuatorianos que deberíamos decir, mira, tenemos juntos que ir entendiendo el problema y entendiendo las soluciones, y obviamente para guiar ese diálogo debe haber un grupo de gente creíble, ¿no? Y legítima, de alguna manera, que ayude en ese proceso, ¿no? Entonces tú decías, Miguel, ¿vamos a poder hacerlo? Pues mi respuesta es, yo casi diría, tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, el problema va creciendo cada vez más. Y tenemos que hacerlos ya, Pablo. Claro. Es un tema de esta época, de este gobierno, es un tema del año 2022, 2023, que ya deberíamos estar empujando este tema. Pero bueno, ya se lo viene haciendo desde antes y no logramos encontrar la manera de políticamente conectarnos los ecuatorianos para ir avanzando en esta dirección. Pero bueno, algún rato hay que hacerlo y ojalá sea este mismo año. Bien, yo quiero agradecer el valioso aporte que han dado la doctora Patricia Borja y el economista Fernando Mosquera de la Mesa de Estudios de Seguridad y el académico y estudioso también, Pablo Lucio Paredes, sobre cómo encontrar soluciones concretas a la crisis de la seguridad social, partiendo de lo que se ha formulado aquí. Hay que empezar y mientras más pronto mejor, porque el dilatar el problema lo que hace es complicar a futuro la realidad del seguro social ecuatoriano. Muchas gracias a Patricia, a Fernando y a Pablo por su valioso aporte. Muchas gracias, un abrazo a todos. Muchas gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV, un tema complejo y difícil que llama a la meditación de todos, de autoridades, de afiliados, de jubilados, de pensionistas, porque no se puede mirar con indiferencia esta realidad. ¿Cómo encontrar soluciones concretas a la crisis del seguro social y evitar que su situación se deteriore aún más en perjuicio de afiliados, jubilados y pensionistas? A los seguidores del programa Controversia en Escena, muchas gracias. Les deseamos un feliz fin de semana. Muy buen día. Esto fue Controversia. Temas relevantes, analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.